Entonces tenemos las cadenas musculares, tenemos las cadenas cruzadas anteriores. Vamos a realizar la torsión anterior del tronco arqueando el hombro derecho a la cadera izquierda al ombligo. El centro de torsión está en la inserción de la cadera derecha al hombro izquierdo y la línea que pasa por L3 y el ombligo. Recordar que ahí estaba el eje de las cadenas cruzadas, L3 y el ombligo. Para un buen equilibrio conviene colocar el centro de torsión a la misma distancia entre el ombligo y la apófisis espinosa L3. Tenemos que las cadenas cruzadas posteriores tienen el papel de torsión del tronco acercando al hombro izquierdo a la cadena derecha. El centro de torsión está en la inserción del eje que une el hombro derecho a la cadera izquierda y de la línea que pasa de L3 al ombligo. Tenemos acá los movimientos de tronco en los tres planos: la flexión, la extensión, la cadena cruzada que va cadena de flexión derecha, cadena de extensión derecha, y la cruzada que va cadena de flexión izquierda, cadena de extensión izquierda. Tenemos los movimientos de tronco en los tres planos: la cadena cruzada anterior derecha, que hace la torsión anterior derecha, la cadena anterior izquierda, la torsión posterior derecha y la torsión posterior izquierda. Entonces, la rotación plana sobre L3, la cadena cruzada anterior izquierda o la cadena cruzada posterior derecha hace una rotación plana sobre L3, la cadena cruzada anterior posterior izquierda hace una traslación lateral al tórax de la izquierda de la pelvis, y la cadena cruzada anterior y posterior derecha hace una traslación lateral tórax a la derecha y a la pelvis izquierda. Tenemos que las cadenas cruzadas anteriores hacen un cierre del tronco y las cadenas cruzadas anteriores pueden hacer una apertura del tronco. Es igual a apertura del tronco, las dos juntas. Cierre o apertura. Tenemos el diafragma. El diafragma se entrelaza en las cadenas musculares. La cadena de flexión continúa y después de lo recto del abdomen por el fascículo anterior para terminar el centro frénico. En el diafragma, las cadenas de extensión se continúan en los pilares del diafragma para terminar el centro frénico. El diafragma y las cadenas cruzadas anteriores puede continuar a los oblicuos mayores por los fascículos laterales, terminar en el centro frénico. Las cadenas cruzadas posteriores y el diafragma se continúan a través de los serratos menores, posterior-inferiores y los fascículos laterales del centro frénico, y el centro frénico, que es una encrucijada donde se interconectan las cadenas musculares. Entonces tenemos la anatomía y fisiología del diafragma, las vías de comunicación entre el nivel torácico y abdominal. Separa el nivel torácico y abdominal de forma eficaz. Diafragma. Cualquier desgarro periférico del diafragma se propagará fácilmente siguiendo las fibras hasta el centro frénico, y la fisura de Marfan separa los fascículos rectosifoideos y la fisura de Larrey separa la parte rectosifoidea condrocostal. Tenemos los orificios del diafragma, que está en D12, que es un cuerpo fibroso, inelástico. A este nivel el diafragma no debe alterar el flujo arterial, sobre todo el esfuerzo físico, y es inextensible y solo puede ir en sentido de apertura en el efecto de trabajo diafragmático. Entonces, cuando hay una discopatía a nivel de D12, tenemos que estar atentos. Los orificios del esófago en D10, a la izquierda muscular con el eje mayor del oblicuo delante y atrás. Cuando el diafragma se contrae, la presión no debería provocar regurgitaciones. El papel del cardio con las fibras musculares. Tenemos ahora el orificio de la vena cava, que es en D9. De nuevo tenemos que ver las de la discopatía, cómo se relaciona. A la derecha, fibroso y deformable de la más anterior. Aquí el diafragma facilita la ascensión de la sangre venosa durante la inspiración y al mismo tiempo frena el descenso durante la expiración. Tenemos que el diafragma en respiración, en reposo, solo se utiliza el diafragma. Es esfuerzo que se utilizan los accesorios y aumenta la cavidad torácica. Aumentar la cavidad
hacia abajo el descenso del diafragma, hacia arriba los escalenos y el esternocleidomastoideo, lateralmente los serratos mayores y cuadrantes superiores los serratos menores y posterior-inferiores. Tenemos a modo de conclusión la respiración. Puede solicitar la cabeza por los esternocleidomastoideo, la columna vertebral por los escalenos, la cintura escapular por los pectorales menores, los brazos pectorales mayores, la columna dorsal por los serratos menores y superiores, por los serratos posteriores y romboides, por la columna, que son los serratos menores, posteriores inferiores, por los pilares del diafragma, la pelvis y las caderas del cuadrado lumbar, por el psoas ilíaco, que tiene las arcadas comunes. Tenemos el descenso respiratorio del diafragma asociado a la tensión del mesocolon, que provoca las variantes de presión y a nivel hepático, esplánico y gástrico. Las favorables de su fisiología, las fibras musculares del estómago van a carecer para tomar un papel dinámico de la digestión, y durante la expiración la relajación del mesocolon transverso se coloca en posición más vertical. Entonces sabemos que el diafragma está relacionado con la digestión. Tenemos las hernias hiatales. La hernia hiatales puede ser traumática cuando hay un mecanismo lesional, hiperextensión de cabeza que tira del esófago hacia arriba durante la inspiración refleja. Origen importante del nacimiento de inspiración por nacer. En el bebé son frecuentes las regurgitaciones. El signo patológico del bebé no requerirá dormir en supino. Las tortícolis en consecuencia del estiramiento en el nacimiento del pericardio, el ligamento vertebropleural y de la clavícula. Aquí vemos la hernia hiatal por enrollamiento traumática. Tenemos la hernia hiatal crónica, da una imagen de deslizamiento, es secundaria a una estática sifosada y la distancia de faringe y diafragma disminuye a nivel del techo y levanta los brazos, solicita los orificios del esófago y si hay esfuerzo habrá un deterioro progresivo de la zona. Ahora, el diafragma y la circulación. Tiene un papel en la circulación arterial y vasolinfática. Durante la inspiración el diafragma tira hacia abajo del pericardio y la caja torácica mira en ella transversalmente. En expiración el pericardio está relajado durante la subida del diafragma y la relación costal interna. La relación relajación actúa sobre la pared cardíaca. La pericarditis, el diafragma no podrá inspirar profundamente. Entonces acá tenemos Busquet, tomo 2, y vemos que tiene las cadenas de flexión y extensión, que son la cruzada anterior del tronco y además la cruzada posterior del tronco, y además tiene movimientos en los tres planos y elementos que se van a encargar de la estática posterior. En la estática tenemos el hombre de pie, que está constituido por el tejido conjuntivo, los músculos y el hueso, y hay una cadena hidroneumático posterior y apoyos hidroneumáticos que apoyan la reequilibración. Tenemos que la organización del movimiento, hay unidades funcionales, como vemos que cada una se tiene que ocupar de lo suyo, si no va a ser una afección global. Y aquí vamos a ver que hay un papel de protección de la cifosis y el papel de la lordosis para mantener la estática. Tenemos que también el diafragma tiene una función en la circulación, hay hernias hiatales que pueden afectarse, hay digestiones y en la respiración misma. Vamos a ver que eso tiene los orificios a nivel de orificios y a nivel de 10, de 9, de 11. Y vamos a ver la anatomía y la fisiología.